Hola, buenas noches chicos. Bueno, pues seguimos con este tema de la contingencia sanitaria por el COVID. No salgan de sus casas chicos, pero continuamos con las actividades. Y el día de hoy, pues lo que quiero es realizar una pequeña revisión de esta actividad que les solicité realizaran en la primera semana y que veo que pues no quedó clara la actividad o no se desarrolló conforme a lo cual las estableció en las instrucciones, ¿no? Entonces a mí me gustaría como ir revisando la actividad poco a poco y ir estableciendo principales elementos. Ese es el tema principal, ustedes lo conocen: tipos de conocimiento, identificación y aplicación de los conocimientos para la resolución de problemas según el aprendizaje esperado. En este caso nosotros lo trasladamos a la aplicación en la vida cotidiana. Pero bien, bueno, pues antes que todo vamos a iniciar con el concepto de conocimiento, muy genérico. Los observamos en clase, realizamos los esquemas, que son los que les solicité que realizaran por equipo. Algunos lo hicieron de manera individual, otros lo hicieron a través de investigaciones suyas, pero el tema pues, era investigar qué era conocimiento, el origen del conocimiento y los tipos de conocimiento. Y de manera breve vamos a basarnos en una de las definiciones más genéricas de conocimiento, y es forma en la que el ser humano adecua las condiciones para vivir de manera consecuente con el medio que lo rodea, ¿vale? Es un proceso inicialmente individual y secuencialmente social. Inicia con una percepción que nosotros tenemos de manera individual y posteriormente se convierte en una convención social que inicia genéricamente desde el nacimiento biológico de los humanos y concluye con su fallecimiento. ¿Sí? Entonces este concepto nos dice que vamos a tener una adecuación a las condiciones para vivir de manera consecuente con el medio que nos rodea, ¿no? Vamos a tener una apropiación de la naturaleza a través del acto de conocer, que no consiste nada más en tener como noción, ¿no? Conocer es ponerte en contacto con algo material y apropiarlo de manera abstracta a través del pensamiento, la razón y la sensibilidad, que es lo que vamos a ir observando en los diferentes tipos de conocimiento. Bien, pues vamos a iniciar con la actividad. Ustedes recordarán, este, vamos a iniciar, ustedes recordarán este cuadro, ¿sí? En el cual en la primera columna establecíamos como una situación en la cual tendríamos nosotros que identificar el conocimiento que se encontraba en acción, que a través de la información que establecimos en nuestros esquemas justificáramos la elección de este tipo de conocimiento y posteriormente nosotros realizáramos una ejemplificación de la vida cotidiana. Hay unas excepciones en cuanto a la revisión que he estado realizando de sus trabajos, muy buenas, que sí entendieron el objetivo, el propósito del tema, pero además algo que quiero desarrollar o la competencia que se pretende desarrollar con esta actividad es que nosotros seamos capaces de relacionar, utilizar y sobre todo en un lenguaje coloquial aterrizar los conceptos abstractos en una realidad concreta. ¿Sale? Lo vamos a ir haciendo poco a poco para que vean cuál es el objetivo, pero básicamente eso es lo que se busca, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros justificar la elección que realizamos a partir de los elementos característicos que revisamos de cada tipo de conocimiento? Ahorita vamos, esta es la primera, si recordarán, lo ideal es que ahorita tengan a la mano su cuadro o su actividad como la presentaron en plataforma o como la hayan realizado, ¿no? Eso es lo ideal, para que vayamos revisando de manera conjunta el desarrollo de la actividad. Bueno, la primera situación que les coloqué la voy a leer rápidamente y posteriormente vamos a hacer el consecuente análisis, ¿no? Cuando nace un niño, el padre le susurra lo antes posible en el oído derecho la llamada a la oración. Después le pone un poco de miel en la lengua. Desde ese momento el niño es musulmán. A los 7 días de nacimiento se celebra una ceremonia llamada Akika para poner nombre al niño. También se le afeita el pelo como símbolo de pureza. Los niños musulmanes son circuncidados en señal de la alianza de Ibrahim, Abraham
y Dios entre los 8 y 10 años de edad. Los niños celebran a los 4 años la ceremonia de Bismillah, en la que recitan los primeros versos del Corán. Otra etapa es el primer ayuno del Ramadán, generalmente después de los 10 años. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a buscar elementos clave de la situación presentada, ¿vale? Primero, esta es la situación y vamos a resaltar elementos clave que nos permitan identificar a qué tipo de conocimiento se está haciendo mención o se está haciendo referencia o se busca que se identifique qué tipo de acción está accionado en esta situación, ¿no? Y primero tenemos como primer elemento a resaltar que yo considero es la llamada a la oración, ¿no? La oración, que es una práctica, ya nos va dando la pauta, la oración, en qué contexto utilizamos nosotros el tema de la oración. Bueno, luego aquí nos dice un elemento como es el musulmán. Probablemente no todos conozcamos a qué se refiere el tema de los musulmanes, pero quien sí lo conozca, pues ya aquí tiene la respuesta de a qué conocimiento se refiere. Pero seguimos. Ceremonia llamada Akika. Una ceremonia. Nos está hablando de una oración, de una ceremonia. ¿Cómo podemos irlo relacionando? ¿A qué hace referencia? ¿Sale? Luego nos dice que haya una actividad como afeitar el pelo como símbolo de pureza. ¿Sale? ¿Qué actividad de la vida cotidiana o de nuestra vida existe esta relación entre una actividad y un símbolo, que represente un símbolo, ¿no? Muy bien. Luego son circuncidados en señal de la alianza de Ibrahim. Y aquí hasta se los puse de otro color, en verde. Dios, ¿vale? Circuncidados, que es una práctica en la cual se retira el prepucio o la parte que envuelve la carne, que envuelve la glande del pene, se corta y este es en señal de la alianza entre Ibrahim, Abraham, un profeta, y Dios. Aquí está, yo creo que aquí está ya el elemento clave que nos está diciendo a qué tipo de conocimiento está haciendo referencia, pero continuamos. Nos habla de otra ceremonia, la ceremonia del Bismillah, y luego nos habla aquí de los versos del Corán. Si nosotros sabemos cuáles son los libros base de las principales religiones del mundo, por ejemplo, de la religión católica la Biblia, de la religión judaica es la Torah, de los mayas, por ejemplo, el Popol Vuh, de los mexicas, que no precisamente es un libro mitológico, pero sí con unas ciertas pautas o lineamientos morales, se conoce como el Huehuetlatoli o la palabra vieja. En el caso de los musulmanes, el Corán es como su libro religioso máximo. Entonces aquí ya, si nosotros podemos establecer una relación entre lo que es el Corán que se menciona aquí, y los musulmanes, pues ya sabemos a qué tipo de conocimiento está haciendo mención, ¿no? Y luego aquí está hablando de otra práctica que es el primer ayuno del Ramadán. Bueno, continuamos, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a revisar el concepto y característica del tipo de conocimiento. Ya establecimos que prácticamente con los elementos que nos está dando y sobre todo con este elemento base que es Dios, podemos establecer a qué tipo de conocimiento hace referencia, que es el conocimiento religioso. Ahora vamos a desmenuzar o vamos a extraer los elementos principales de este conocimiento que me permitieron establecer que esta situación corresponde al conocimiento religioso. Pero compañeros, para esta situación tenemos que tener a la mano los mapas, ya sea cuadro sinóptico, mapa conceptual o resumen, digamos el organizador gráfico que hayamos elegido de los tipos de conocimiento. Por eso lo hicimos previamente, para poder tener los elementos y establecer y observar a qué tipo de situaciones se realiza, ¿no? Se refiere, perdón. Pues vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los que les presté el material para revisar, pues estas son las características que estamos estableciendo. Primero, la religión es una forma de vida que regula las relaciones entre Dios y los hombres y estos entre sí, ¿no? Así inicia el concepto del material que les presenté. Bueno, excelente. Esto nos da de manera sintética la relación entre Dios y los hombres. Ya extrajimos este primer elemento, la relación entre Dios y los hombres,
vamos a ver que este tipo de conocimiento basado en la religión como una relación entre Dios y los hombres. Muy bien, ¿vale? Seguimos. Luego, otra característica de este tipo de conocimiento es que este conocimiento se constituye por las creencias religiosas que se adhieren a una realidad que este conocimiento capta como certeza. ¿Vale? Y vamos a sustraer creencias religiosas como certezas. Para este tipo de conocimiento, ciertas creencias religiosas, es decir, de esta mediación entre Dios y el hombre, van a considerarse como certezas. A diferencia de otros tipos de conocimiento como el científico, que no precisamente la creencia es una certeza. Hay que, digamos, observar otros tipos de investigaciones, hay que replicar la realidad a través de la experimentación. Entonces, vamos viendo cómo vamos pudiendo establecer diferencias y vamos sintetizando, sobre todo sintetizando los elementos del concepto del conocimiento religioso. Y posteriormente, otro elemento que decidí yo elegir para justificar mi respuesta es la sensibilidad a través de signos y la inteligencia a través del pensamiento, ¿no? Podemos tener aquí presentimiento, signos y presentimientos, ¿no? El tipo de conocimiento religioso se va a fundamentar mucho en el uso de los signos, sus significados simbólicos, metafóricos y también en el presentimiento, ¿no? En el caso de la religión católica pues, es muy común el tema de la esperanza, pero bueno, continuemos. Luego lo que teníamos que hacer es justificar la elección a través del análisis de las características del conocimiento analizado. Ya observamos y establecimos las características principales de la situación, luego establecimos las características principales de la definición del tipo de conocimiento y posteriormente vamos a realizar la elección del conocimiento en acción de esta primera situación que es el conocimiento religioso y vamos a justificar este tipo de elección, que es la parte central y la parte fundamental que a mí me interesaba que ustedes hicieran con el uso de los conceptos, trasladarlos directamente a una verbalización para que puedan justificar el por qué eligieron ustedes que esta situación correspondía a este conocimiento, ¿vale? Entonces, yo elegí los elementos que vimos en la diapositiva anterior para realizar mi justificación y quedó de la siguiente manera. Este tipo de conocimiento se constituye por las creencias religiosas que se adhieren a una realidad. En el ejemplo anterior podemos observar prácticas religiosas basadas en las creencias de las personas, como cuáles, como la oración, el susurro de la oración en el oído derecho, la ceremonia de la Kika, la recitación de los versos del Corán y el primer ayuno del Ramadán, ¿vale? Pero yo aquí para justificar mi elección elegí la circuncisión, como la circuncisión a través de la cual los musulmanes creen con certeza. Fíjense, aquí está otro tema de la disección que hicimos del concepto de conocimiento religioso, ¿no? La creencia como certeza. Entonces aquí, a través de la circuncisión, ¿qué es lo que creen con certeza los musulmanes? Que se establece un pacto entre ellos y Dios, ¿no? ¿Quién es su Dios de los musulmanes? Brevario cultural, Alá. Y el profeta de los musulmanes, Mahoma. ¿Vale? Bueno. También se expresan prácticas relacionadas con los símbolos, como el cortar el cabello al niño en señal de pureza. El conocimiento religioso de esta situación me va a establecer una relación entre cortar el cabello y su símbolo significante, que es la pureza. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo, pero esto, por ejemplo, en el ejemplo anterior podemos observar prácticas religiosas basadas en las creencias de las personas. Aquí pudieron, en lugar de circuncisión, pueden ustedes justificar con la oración del niño, el Ramadán, con la Kika, por ejemplo, porque ya tenemos la base que nos las va a dar, que son este elemento del concepto. Aprendan ustedes a justificar
sus respuestas basados en una certeza que nos va a dar el dominio del concepto. Continuamos. El siguiente paso era establecer un ejemplo de la vida cotidiana de esta acción, y para lo siguiente, pues nuevamente retomo mis elementos, y algo que les pedimos luego nosotros los maestros es que intenten realizar una abstracción gráfica. Por eso es que luego insistimos en los mapas mentales, porque a veces es más sencillo que podamos nosotros relacionar un concepto cuando realizamos su representación gráfica mental. ¿A través de qué? De imágenes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la religión como relación entre Dios y los hombres, la creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ¿no? Creencias religiosas como certezas. Los religiosos consideran que las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe certeramente les atraerán prosperidad y el favor y la protección de esta advocación de la Virgen María en la religión católica, y signos y presentimientos, toda la simbología de los diferentes tipos de religiones, ¿no? Aquí espero no haber utilizado una imagen ahí ofensiva, fue una de las que utilicé yo de internet, pero bueno, el tema es la abstracción mental que realizamos. Nuevamente tenemos estos, nuevamente tenemos estos elementos de manera genérica, sintetizados, pero aquí lo importante es lo siguiente: ¿qué situación de mi vida cotidiana pudiera aglomerar o reunir estas tres características que acabo yo de elegir? Porque ese es el reto, ¿no? Porque leí en sus trabajos muchos ejemplos, pues muy generales, por así decirlo, que no vamos a entrar en temas moralistas de si están bien o están mal, pero estaban muy generales. Y vamos a proponernos el reto de tratar de seguir vinculando las características del concepto con la ejemplificación de mi situación de la vida cotidiana. Entonces continuamos. Aquí hago énfasis en esto, ¿no? ¿Cómo podemos aglomerar estos tres elementos? Continuamos, muy bien. Seguimos. Luego, muy bien. Yo leí este ejemplo repetidas ocasiones en casi los más de 100 alumnos que tengo, ¿no? Fiesta patronal de mi comunidad. Muy bien. Ahí está el conocimiento religioso. Me parece ser que sí, pero vamos a establecer cómo es que se presenta de conformidad con los elementos característicos de este tipo de conocimiento, ¿vale? Entonces vamos a establecer primero, ya tenemos llenada la primera parte de nuestro cuadro, la situación, es el conocimiento religioso, la justificación del por qué elegimos. Ahora vamos, ejemplo cotidiano de esta acción, ejemplo de la vida cotidiana de esta acción referente al conocimiento religioso, ¿vale? Muy bien. La fiesta patronal de San Bartolo. Yo ya le puse nombre y apellido, ya nada más me quedé como la fiesta patronal de mi comunidad. Yo le puse la fiesta patronal de San Bartolo, o como decimos aquí cariñosamente, de San Bartolito, pero para no entrar en polémicas, de San Bartolo. Y lo que pongo yo, cómo justifico esta actividad, cómo la voy a profundizar, cómo voy a defender que la fiesta patronal de San Bartolo corresponde a este tipo de conocimiento, pues introduciendo los elementos característicos del concepto. La comunidad se organiza para llevar a cabo una serie de prácticas adheridas a una realidad y basadas en las creencias religiosas. ¿Cuáles son estas prácticas? Adheridas a la realidad y basadas en creencias: la misa patronal, la peregrinación o la calenda, la visita del santo por todas las calles de la comunidad y las danzas, ¿vale? Son prácticas adheridas a una realidad, ¿vale? Y en cuanto al tercer elemento, dice, puse aquí: es común escuchar que este día no se digan maldiciones para nada. Este día, aquí es muy común escuchar en la comunidad que no se deben decir maldiciones para absolutamente nada, porque el diablo anda suelto y es deber de San Bartolo volverlo a encadenar. Es una creencia relacionada a una certeza, si se dan cuenta, y a través de una simbología de lo que representa San Bartolo en el mundo de la cristiandad, incluso cómo está representado en su imagen
en los pies tiene al diablo y en la mano tiene un cuchillo. No es el único santo que se pelea y derrota al diablo, hay varios, San Miguel también, pero en este caso la creencia va relacionada con la certeza. Muy bien, ¿queda claro? Espero que sí. No hay aquí un face to face, pero bueno, vamos a hacer el otro ejemplo, ¿vale? El otro ejemplo que es la segunda situación, que es la cuestión del bostezo. Aquí leí una infinidad de respuestas diferenciadas. Me decían, aquí me pusieron desde el filosófico, desde el religioso hasta el científico, pero vamos a desmenuzarlo porque aquí está la intencionalidad que se le dio a esta situación. Rápidamente, se cree que el bostezo evolucionó como una forma de comunicación social y según la doctora Paladino, los resultados de estudio sugieren que el fenómeno también tiene una clara función social. Me voy a ir un poco más rápido para no hacer este video tan largo, pero bueno, vamos a la segunda situación, que es buscar elementos clave de la situación presentada, y para mí estos son los elementos clave. El bostezo, me faltó resaltar aquí bostezo, pero bueno, se entiende que ese es el tema, es una forma de comunicación social y también tiene una función social, tanto es comunicador como es funcional, ¿no? Es claro que el bostezo, además de ser un mecanismo de alerta o de comunicar que es tiempo de descanso, una doble función, en realidad es una conducta gregaria y social. ¿Qué es gregaria, profe? No nos dijo que es gregaria y yo por eso ya no voy a realizar mi actividad, porque usted está utilizando cosas que no vimos en clase. Jóvenes, están los diccionarios, tenemos un sinfín de lugares para buscar los conceptos que se nos dificulten. En este caso gregario, podemos inferir su significado con el siguiente, que es el término social, y gregario se refiere a la comunidad de individuos que se agregan a una comunidad, ¿no? Bueno, seguimos. El significado que le ha dado la cultura, que un bostezo significa aburrimiento o descortesía, ¿sí? Entonces nosotros, cuando vemos a alguien bostezar, rápidamente, ¿qué pensamos? Que está siendo descortés o que se encuentra aburrido, ¿no? Aquí yo creo que este es el elemento fundamental que nos va a decir a qué tipo de conocimiento pertenece esta situación, porque dice, pero como todo aquello que parte de lo fisiológico, es decir, el bostezo parte de lo fisiológico y tiene un componente emocional y social, o sea, aquí nos dice que el bostezo parte de lo fisiológico, de lo biológico, de una respuesta natural, ¿vale? Y dice, es un fenómeno muy complejo que habría que seguir estudiando. Eso se los dejé porque si alguien de ustedes está interesado en temas de psicología, de la función social que ejercen nuestras respuestas biológicas, son temas muy interesantes de la psicología clínica, es que miren, hay un campo abierto de investigación. Pero bueno, seguimos. Establecimos que nos está hablando de una respuesta fisiológica, de una serie de connotaciones o significados que se le dan a una actividad en particular. A mí me suena mucho a un tipo de conocimiento inmediato que se basa en las percepciones y que nos va a ayudar a leer sentimientos y emociones. Vamos a ver estas características. ¿A qué se refiere? Es el conocimiento inmediato, no requiere análisis previo. Inmediatez, ¿vale? Luego, el objeto conocido es captado de manera directa por la facultad humana correspondiente. O sea que nosotros lo captamos de manera inmediata al observar el objeto a conocer, ¿vale? Directo, sensibilidad y entendimiento, que son como sus dos vehículos, ¿no? La sensibilidad y el entendimiento o la interpretación. Y luego opera por percepciones, sirve para reconocer sentimientos, sensaciones o gestos, ¿vale? Percepciones y reconocimiento de sentimientos. Estas son unas características, aquí están generales, aquí están sintetizadas, ¿de qué? De el conocimiento intuitivo, la intuición. La intuición es directa, es a través de la sensibilidad o el entendimiento y nos permite identificar o hacer una lectura de los sentimientos y las emociones de la otra persona, ¿vale? ¿Cómo justifico? A través de las características del conocimiento intuitivo, de la siguiente forma. Este tipo de conocimiento opera por, fíjense, percepciones y sirve para reconocer
sentimientos, sensaciones, gestos propios y ajenos. En el ejemplo anterior, es decir, en la situación del bostezo, podemos observar cómo el bostezo se relaciona de manera intuitiva, es decir, reconociendo gestos con un estado de alerta o con un estado de aburrimiento. Cuando alguien bosteza, inmediatamente pide disculpas porque intuye que se malinterpretará su acción, ¿vale? Como es un conocimiento directo, cuando incluso, fíjense, esta es una justificación muy interesante, porque no solamente estoy justificando la intuición de quienes me ven bostezar, sino también la intuición de quien bosteza, ¿sí observan? O sea, quien bosteza también intuye que es molesto para el que lo vio bostezar. Entonces aquí estamos viendo que la inmediatez, la sensibilidad y la percepción nos van a ayudar a observar sentimientos. Cuando decimos el poder de mi intuición, ustedes ahorita yo no sé nada del amor, pero ustedes en sus cuestiones de sus relaciones de pareja, mi intuición me dice que estás molesta. ¿Por qué? Porque observo tus gestos, traes las manos cruzadas, estás poniendo una barrera entre nosotros, mi intuición me está diciendo que algo traes, ¿no? Pero bueno, seguimos. Muy bien, no nos distraemos. Excelente, ahora vamos a... aquí me equivoqué porque le puse el mismo tema, pero ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo no es una fiesta patronal de mi comunidad, es más bien una exposición en el salón de clase. Cuando un compañero en el salón está realizando una inspirada exposición de un tema y algún alumno se encuentra jugando en su teléfono y platicando con otros compañeros, podemos intuir que a ese alumno no le interesa, ¿vale? Cuando observamos que estamos en nuestra exposición, ¿no? A veces sucede muy común, ¿no? Muy inspirados, ¿no? Hasta bocanadas de aire nos faltan para seguir exponiendo y de repente observamos que nuestro compañero está jugando con los demás y con su teléfono, ¿no? Vamos a hacer la partida, ya la estoy convocando. ¿Qué intuyes? Sus acciones te permiten hacer una lectura a través de tu intuición, de sus sentimientos. Este alumno no le interesa nada el tema que se está tratando a través del entendimiento directo y perceptible de su comportamiento, ¿no? Esa es la lectura que podemos hacer. O también la intuición nos podría decir, pues que a lo mejor es contigo nada más, pero bueno, aquí para justificar utilizamos el tema de la inmediatez, el tema de la percepción y el entendimiento directo del comportamiento de una persona. ¿Sale? Muy bien, pues, pues agradezco este espacio brindado. Por la cuestión de la brevedad, pues nada más revisamos dos tipos de conocimiento. De los ejemplos que utilizamos, a mí me llama la atención mucho también el ejemplo, ya no lo puse aquí por el tema del tiempo, pero por ejemplo el de la ejemplificación del conocimiento científico, ¿no? Era muy obvio que la relación del COVID y la infertilidad masculina, pues se hacía referencia al conocimiento científico. Podíamos ahí haber justificado con que el conocimiento científico necesita de la experimentación constante y de la reformulación de sus conceptos, de la relación de estos conceptos con otros, como por ejemplo hicieron en esa situación con el virus del SARS y el virus del COVID, como lo hicieron una observación similar en la cual vieron que se comportan de la misma forma y ahí establecieron que pues esto del COVID va a derivar en mucha infertilidad masculina en el caso de las personas que lo hayan padecido. Pero por ejemplo en el ejemplo de la vida cotidiana me ponían cuando se desarrolla una vacuna, pues eso no es una situación, digamos, que a lo mejor sí está excelente, sí pasa, ahí está el conocimiento científico, pero a ver, de manera cotidiana no ocupamos nosotros el conocimiento científico, si no lo hacemos estamos perdidos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a surtirnos una receta médica en la farmacia, pues nosotros con las características del conocimiento científico, esta característica de la predicción, que es la capacidad de decir con antelación lo que se espera que suceda, porque a través de la formulación de hipótesis es porque sabemos que hubo una experimentación previa de este medicamento y sabemos los efectos que nos va a surtir en nuestro organismo. También el tema de la medición
de la medición a través de la cantidad de sustancia activa de este medicamento, cuánto es lo que va a recibir nuestro cuerpo y por qué una menor cantidad no nos hace nada y por qué una mayor cantidad es perjudicial, ¿no? O sea, son elementos de la vida cotidiana, de la vida de a pie, digamos, en los cuales se presentan los tipos de conocimiento. Ustedes me ponen el desarrollo de una vacuna en el conocimiento, sí, pero ustedes esfuércense en realizar un ejercicio de abstracción y decir, pues también, por ejemplo, cuando voy a hacer el conocimiento científico, cuando vamos a hacer el cálculo de cuánto tenemos que pagar de luz, por ejemplo, ¿no? Hay que ver el voltaje, los watts, podemos calcular cuántos focos tenemos en nuestra casa. Ahí estamos aplicando igual el conocimiento científico, ¿no? Excelente. Ahora, me preocupaba mucho el tema del conocimiento filosófico y del conocimiento empírico, que eran las últimas dos actividades o las últimas dos elementos de esta actividad. En el caso del empírico, que me decían que se basaba o que se fundaba en cuentos y leyendas, por ahí leí mucho esa respuesta. Oigan compañeros, ¿en qué momento el conocimiento empírico deja la experiencia, la realización constante de una práctica para basarse en cuentos y novelas? En algunas conceptualizaciones que revisé dice que a veces este conocimiento se ha trasladado de generación en generación a través de cuentos y novelas, pero no que se base en cuentos, mitos y novelas, ¿no? Aquí el tema fundamental del conocimiento empírico es la experiencia. Por eso la situación del clachiquero, que durante toda su vida había perfeccionado el arte de raspar el maíz y sobre todo esta capacidad de no intoxicarse con los primeros, eso fue lo que a mí más me llamó la atención, ¿no? Con los primeros vapores del momento de raspar el maíz, ¿no? Ahí había elementos para hacer una justificación, una ejemplificación fenomenal. Y en el tema del conocimiento filosófico, pues era muy sencillo, hablaba de razón, de búsqueda de la verdad, existencialismo, pienso, por lo tanto existo. Era muy fundamental que ese tipo de conocimiento hacía alusión, esa acción, perdón, hacía alusión al tipo de conocimiento filosófico, y en la justificación podríamos haber utilizado elementos como búsqueda de la verdad a través de la razón, búsqueda del sentido de la existencia, como el ejemplo nos lo solicitaba, y donde utilizamos el conocimiento filosófico en nuestra vida cotidiana. Principalmente lo vamos a traducir cuando pues algo fundamental, vamos a elegir una carrera o un estilo de vida, ¿no? Vamos, nos realizamos estas preguntas de la existencia, de la verdad, de qué es lo que soy, qué represento, cuál es mi verdadera vocación, ¿no? Ahí para los músicos, los compañeros músicos, ¿no? Estas preguntas de reflexión personal, pues tienen que ver con el tema de la filosofía y el sentido de la existencia. Pero bueno, aquí les dejo esta frase, matadora, preciosa, bonita, pensamiento positivo. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas, se equivoca aquel que por temor a equivocarse no actúa. Pasivos para absolutamente nada. Chicos, les pido de favor que revisen la actividad de identificación de tipos del conocimiento y por favor rectifiquen, profundicen, esfuércense, de verdad. Es un reto compartido, es un reto que estamos viviendo toda la comunidad escolar en general y pues vamos a echarle fuerza, ¿no? No estamos de vacaciones, estamos de receso y arriba y adelante, diría Luis Echeverría en los 70. ¡Vámonos!